Éxodo. Capítulo 1. Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada hombre y su casa vinieron: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas que procedieron de la parte superior del muslo de Jacob llegaron a ser 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Con el tiempo murió José, y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se hicieron fructíferos y empezaron a pulular, y siguieron multiplicándose y haciéndose más poderosos a una proporción muy extraordinaria, de modo que el país llegó a estar lleno de ellos. Con el tiempo se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conocía a José. Y procedió a decirle a su pueblo: Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vamos, tratemos astutamente con ellos, por temor de que se multipliquen, y tenga que resultar que, en caso de sobrevenirnos una guerra, entonces ellos ciertamente también se agreguen a los que nos odian, y peleen contra nosotros, y vayan a subir del país. De modo que pusieron sobre ellos jefes de trabajos forzados, con el propósito de oprimirlos al llevar ellos sus cargas. Y estuvieron edificando ciudades como lugares de depósito para Faraón, a saber, Pitom y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más seguían extendiéndose. De modo que ellos sintieron un pavor mórbido como resultado de los hijos de Israel. Por consiguiente, los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel como esclavos bajo tiranía, y siguieron amargándoles la vida con dura esclavitud en trabajos de argamasa de barro y ladrillos, y con toda forma de esclavitud en el campo, sí, toda forma de esclavitud de ellos, en la cual los usaron como esclavos bajo tiranía. Más tarde, el rey de Egipto les dijo a las parteras hebreas, el nombre de una de las cuales era Sifra, y el nombre de la otra Púa. Sí, fue hasta el extremo de decir: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz, y de veras las vean en el asiento para parto, si es hijo, entonces tienen que darle muerte, pero si es hija, entonces tiene que vivir. Sin embargo, las parteras temían al Dios verdadero, y no hicieron como les había hablado el rey de Egipto, sino que conservaban vivos a los niños varones. Con el tiempo el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esta cosa de conservar vivos a los niños varones? A su vez, las parteras le dijeron a Faraón: porque las hebreas no son como las mujeres egipcias. Por cuanto son vigorosas, ya han dado a luz antes que la partera pueda entrar a donde ellas. Por eso Dios trató bien a las parteras, y el pueblo siguió haciéndose más numeroso y poniéndose muy poderoso. Y aconteció que por haber temido las parteras al Dios verdadero, Él más tarde les concedió familias. Por fin dio orden Faraón a todo su pueblo, diciendo: todo hijo recién nacido lo han de arrojar al río Nilo, pero a toda hija la han de conservar viva. Capítulo 2. Entretanto, cierto hombre de la casa de Leví prosiguió y tomó a una hija de Leví. Y la mujer llegó a estar encinta y dio a luz un hijo. Al ver cuán bien parecido era, lo tuvo oculto por espacio de 3 meses lunares. Cuando ya no pudo ocultarlo, entonces tomó para él un arca de papiro y le dio una mano de betún y pez, y puso en ella al niño y la puso entre las cañas junto a la margen del río Nilo. Además, la hermana de él se apostó a cierta distancia para enterarse de lo que se haría con él. Después de un rato, la hija de Faraón bajó para bañarse en el río Nilo, y sus criadas de compañía iban andando por el lado del río Nilo. Y ella alcanzó a ver el arca en medio de las cañas. Enseguida envió a su esclava para que la consiguiera. Cuando la abrió pudo ver al niño,
y mire que el muchachito estaba llorando. Ante esto, tuvo compasión de él, aunque dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces la hermana de él le dijo a la hija de Faraón: «¿Quieres que vaya y te llame especialmente una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño?» De modo que le dijo la hija de Faraón: «Ve». Al instante se fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces le dijo la hija de Faraón: «Llévate a este niño y críamelo, y yo misma te daré tu salario». Por consiguiente, la mujer se llevó al niño y lo crió. Y creció el niño. Entonces se lo trajo a la hija de Faraón, de modo que vino a ser para ella un hijo. Y ella procedió a ponerle por nombre Moisés y a decir: «Es porque lo he sacado del agua». Ahora bien, aconteció en aquellos días, al ir haciéndose fuerte Moisés, que salió a sus hermanos para mirar las cargas que llevaban, y alcanzó a ver a cierto egipcio golpeando a cierto hebreo de sus hermanos. Así es que se volvió para acá y para allá, y vio que no había nadie a la vista. Entonces le dio golpe de muerte al egipcio y lo escondió en la arena. Sin embargo, salió al día siguiente y sucedió que había dos hombres hebreos luchando el uno con el otro. De modo que dijo al que tenía la culpa: «¿Por qué debes golpear a tu compañero?». A lo que dijo: «¿Quién te nombró a ti príncipe y juez sobre nosotros? ¿Tienes pensado matarme a mí, tal como mataste al egipcio?». Ahora a Moisés le dio miedo y dijo: «Seguramente ha llegado a conocerse el asunto». Posteriormente, Faraón llegó a oír de este asunto y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón para morar en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ahora bien, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, y vinieron como de costumbre y sacaron agua, y llenaron los canales para abrevar el rebaño de su padre. Y como de costumbre, vinieron los pastores y las echaron de allí. Ante esto, se levantó Moisés y ayudó a las mujeres y abrevó su rebaño. Cuando, pues, llegaron a casa a Reuel su padre, él exclamó: «¿Cómo es que han venido a casa tan pronto hoy?». A lo cual dijeron: «Cierto egipcio nos libró de la mano de los pastores y, además, hasta nos sacó agua para abrevar él el rebaño». Entonces dijo a sus hijas: «¿Pero dónde está? ¿Por qué es que han dejado allá al hombre? Llámenlo para que coma pan». Después de eso, Moisés se mostró dispuesto a morar con el hombre, y él dio a Zípora, su hija, a Moisés. Más tarde ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersóm, porque dijo: «Residente forastero he llegado a ser en tierra extranjera». Y aconteció durante aquellos muchos días que por fin murió el rey de Egipto. Pero los hijos de Israel continuaron suspirando a causa de la esclavitud y clamando en son de queja, y su clamor por auxilio siguió subiendo al Dios verdadero a causa de la esclavitud. Con el tiempo, Dios oyó su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. De modo que Dios miró a los hijos de Israel, y Dios se dio por avisado. Capítulo 3. Y Moisés llegó a ser pastor del rebaño de Jetro, el sacerdote de Madián, de quien era yerno. Al ir arreando el rebaño al lado occidental del desierto, llegó por fin a la montaña del Dios verdadero, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al seguir mirando, pues, he aquí que la zarza ardía con el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. Ante esto Moisés dijo: «Solo voy a desviarme para inspeccionar este gran fenómeno de por qué no se quema la zarza». Cuando vio Jehová que se desviaba para inspeccionar, enseguida lo llamó Dios de en medio de la zarza,
y dijo: «Moisés, Moisés». A lo cual él dijo: «Aquí estoy». Entonces dijo: «No te acerques acá, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás en pie es suelo santo». Y siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces ocultó Moisés su rostro, porque temía mirar al Dios verdadero. Y Jehová añadió: «Indisputablemente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar, porque conozco bien los dolores que sufren. Y estoy procediendo a bajar para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la localidad de los cananeos y los hititas y los amorreos y los pereceos y los heveos y los jebuseos. Y ahora, mira, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Y ahora ven, y déjame enviarte a Faraón, y saca tú a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y para que tenga que sacar a los hijos de Israel de Egipto?». A lo cual él dijo: «Porque yo resultaré estar contigo, y esta es la señal para ti de que soy yo quien te ha enviado. Después que hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes servirán al Dios verdadero sobre esta montaña». Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: «Supongamos que llego ahora a los hijos de Israel, y de veras les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos de veras me dicen: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré?». Ante esto, Dios le dijo a Moisés: «Yo resultaré ser lo que resultaré ser». Y añadió: «Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: yo resultaré ser me ha enviado a ustedes». Entonces Dios le dijo otra vez a Moisés: «Esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y este es el memorial de mí a generación tras generación. Ve tú, y tienes que reunir a los ancianos de Israel, y tienes que decirles: Jehová, el Dios de sus antepasados, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: yo sin falta ciertamente les daré atención a ustedes y a lo que se les está haciendo en Egipto. Y por eso digo: los haré subir de la aflicción de los egipcios a la tierra de los cananeos y de los hititas y de los amorreos y de los pereceos y de los heveos y de los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos ciertamente escucharán tu voz, y tienes que ir, tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y tienen que decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, se ha puesto en comunicación con nosotros, y ahora queremos ir, por favor, camino de 3 días al desierto, y queremos hacerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y yo, sí, yo bien sé que el rey de Egipto no les dará permiso para ir, salvo por una mano fuerte. Y yo tendré que extender mi mano y herir a Egipto con todas mis maravillosas obras que haré en medio de él, y después de eso, él los enviará. Y ciertamente le daré a este pueblo favor a los ojos de los egipcios, y ciertamente ocurrirá que cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Y cada mujer tendrá que pedirle a su vecina y a la mujer que reside como forastera en su casa
objetos de plata y objetos de oro y mantos, y tienen que ponerlos sobre sus hijos y sus hijas, y tienen que despojar a los egipcios.